David consultó al Señor. Capítulo 23. Informaron a David de lo siguiente. Mira, los filisteos están atacando Keilah y están saqueando los sembrados. David consultó al Señor. ¿Debo ir a abatir a estos filisteos? El Señor respondió a David. Debes ir. Combatirás a los filisteos y librarás a Keilah. Los hombres de David le dijeron, mira, aquí en Judá andamos con miedo. ¿Cuánto más si vamos a Keilah contra los escuadrones filisteos? David volvió a consultar al Señor. El Señor le contestó, marcha, baja a Keilah, porque entrego en tu poder a los filisteos. David partió con sus hombres a Keilah, combatió a los filisteos, se llevó sus ganados y les infligió una gran matanza. Así liberó David a los habitantes de Keilah. Cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó con David a Keilah, se llevó el efod consigo. Se notificó a Saúl que David había entrado en Keilah y Saúl comentó, Dios lo ha entregado en mi poder, porque él mismo se ha encerrado al meterse en una ciudad con puertas y cerrojos. Saúl movilizó a todo el pueblo para bajar a Keilah y a sitiar a David y a sus hombres. Cuando David se dio cuenta de que Saúl estaba planeando atacarlo, dijo al sacerdote Abiatar, tráeme el efod. David consultó, Señor Dios de Israel, tu servidor se ha dado cuenta de que Saúl piensa venir a Keilah para destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los notables de Keilah en su poder? ¿Bajará Saúl como ha oído tu servidor? Señor, Dios de Israel, dígnate comunicarlo a tu servidor. El Señor dijo, bajará. David preguntó, ¿los notables de Keilah me entregarán a mí y a mis hombres? El Señor respondió, te entregarán. David se puso en camino con sus hombres, eran cerca de 400. Salieron de Keilah y anduvieron errantes de un lado a otro. Al informar a Saúl de que David había escapado de Keilah, abandonó la expedición. David permaneció en el desierto, en los refugios. Se quedó en la parte montañosa del desierto de Sif. Durante todo este tiempo, Saúl andaba tras él, pero Dios no lo entregó en su poder. David tuvo miedo porque Saúl había salido en campaña para tratar de matarlo. David se encontraba en el desierto de Sif, en Jorés. Jonatán, hijo de Saúl, se puso en camino. Fue a encontrarse con David en Jorés y le dio ánimo en nombre de Dios. Le dijo, no tengas miedo, el poder de mi padre Saúl no te alcanzará. Tú serás el que va a reinar sobre Israel, yo por mi parte seré tu segundo. Hasta mi padre se da cuenta de esto. Hicieron los dos un pacto ante el Señor. David permaneció en Jorés, mientras que Jonatán se volvía a su casa. Saúl persiguió a David. Algunas personas de Sif fueron a Gibeá, donde estaba Saúl, para informarle. David está escondido entre nosotros en los refugios de Jorés, en la colina de Jaquilá, que está al sur de la estepa. Por lo tanto, Majestad, puedes bajar cuando quieras. Nosotros lo entregaremos en poder del rey. Saúl dijo, que el Señor los bendiga a ustedes porque han sido bondadosos conmigo. Vayan, entonces, asegúrense bien, hagan un reconocimiento y vean el lugar por donde anda. ¿Quién lo ha visto allí? Porque se me ha dicho que es muy astuto. Observen y reconozcan todos los escondrijos donde suele ocultarse. Cuando estén seguros, vuelvan a verme y yo partiré con ustedes. Si se encuentra en la región, lo buscaré entre todos los clanes de Judá. Ellos se pusieron en camino y partieron para Sif, adelantándose a Saúl. David y sus hombres estaban en el desierto de Maón, en la llanura, al sur de la estepa. Saúl partió con sus hombres en su búsqueda, pero avisaron a David, quien entonces bajó a la roca y se instaló en el desierto de Maón. Saúl se enteró y persiguió a David por el desierto de Maón. Saúl caminaba por un lado de la montaña, David y sus hombres por el otro. David trataba de alejarse de Saúl, mientras que éste con sus hombres querían acorralar a David y a sus hombres para capturarlos. Entonces llegó un mensajero que le anunció a Saúl.
Regresa inmediatamente, porque los filisteos han atacado el país. Saúl dejó pues de perseguir a David y se marchó al encuentro de los filisteos. Esta es la razón por la que este lugar se llama la roca de las separaciones. Primera de Samuel 23 relata parte de la historia del rey David antes de que se convirtiera en rey de Israel. Y aquí podemos ver que David se encuentra en una región montañosa y rocosa que le proporciona cierta protección contra el rey Saúl, quien está buscándolo para matarlo. Los filisteos atacan la ciudad de Keila y David, a pesar de estar en una situación peligrosa, busca la dirección de Dios para saber si debe ir en ayuda de Keila. David consulta al Señor a través del sumo sacerdote Abiatar, quien lleva el efod. El efod es una prenda sacerdotal usada para buscar la voluntad divina. David pregunta si debe ir a luchar contra los filisteos en Keilah. Dios le responde a David afirmativamente, indicándole que vaya a salvar a Keilah y prometiéndole la victoria sobre los filisteos. A pesar de la promesa divina, los hombres de David temen ir a Keilah, ya que Saúl podría aprovechar la oportunidad para atrapar a David. David consulta nuevamente al Señor, quien le confirma que vaya a Keilah porque Dios entregará a Saúl en sus manos. David y sus hombres van a Keilah, derrotan a los filisteos y salvan la ciudad. Sin embargo, se revela que los habitantes de Keilah podrían entregar a David a Saúl, por lo que David y sus hombres deciden abandonar la ciudad. Aquí vemos esta relación íntima entre David y Dios. David busca la dirección divina antes de tomar decisiones importantes, confiando en la voluntad de Dios incluso cuando enfrenta situaciones peligrosas. También muestra la fidelidad de Dios al guiar y proteger a David a lo largo de toda su vida.